Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Yo le doy la bienvenida a don César Febres Cordero porque, bueno, después de las elecciones y ya mismo el 24 de mayo ya inicia un nuevo mandato el presidente de la República que ha sido reelegido, que ahora pues tendrá que tener un periodo de 4 años. Esperemos que eso dé mayor estabilidad a nuestro país, que se puedan concretar los planes que se han iniciado. En fin. Hay mucha expectativa de lo que será este nuevo mandato del presidente Nova. Mientras tanto, pues hay una fuerza política importante que es el correísmo, que está en la asamblea, que prácticamente es una asamblea bipartidista y que, bueno, eso va a tener cosas interesantes respecto a la gobernabilidad que se le pueda dar al presidente Noboa. ¿Qué tipo de oposición va a ser el correísmo? Bueno, ya lo veremos. Lo que sí hemos visto hasta ahora es que han puesto una narrativa, ¿no? Han querido posicionar una narrativa de que hubo un mega fraude, de un aumento artificial de votantes en estas últimas elecciones, una narrativa que se les ha ido cayendo de a poco. Eso vamos a conversar con César Febres Cordero sobre política, sobre lo que le espera al presidente Noboa ahora que ha ganado este nuevo periodo y bueno, también el tipo de oposición que podría tener con el correísmo. Bienvenido César, gracias por acompañarnos y ¿cuál es su visión de lo que está pasando en el momento político actual? Bienvenido. Muy buen día, Verónica. Un gusto, como siempre, saludarla a usted y toda su audiencia. Yo pienso que Correísmo se encuentra en una posición, para empezar por ellos, ¿no? Delicada, en la que en parte se han colocado ellos mismos, ¿no? Veamos las declaraciones, escuchemos las declaraciones recientes de Luisa González, confirmando, sin querer queriendo, eh, los audios de Augusto Verdugo. Luego, para decir realmente que son audios tergiversados, reconoció que venían de conversaciones ciertas, existentes. Entonces, eso demuestra que en esa figura que tenían de candidata hay importantes deficiencias, que la comunicación del movimiento pues tiene que corregirse. Probablemente el buró debería ser responsable, pero no es un problema del RC, es un problema de la política ecuatoriana. Esa gente no se hace responsable nunca en el Ecuador, ni hay quien realmente tenga en la práctica la autoridad para hacerlos responsables, ¿no? El derecho debería tenerlo el militante, pero el militante es como el pueblo, ¿no? Una fotito de un estadio lleno, una fotito de una plaza llena. Eso es el pueblo, eso es el militante. Eso es un problema de la democracia ecuatoriana. Pero bueno, me acuerdo yo que en el año 2024, pero después de el quiebre ya, no, justo antes más bien del quiebre definitivo por el asalto en la Embajada de México, cuando se daban controversias a la interna del correísmo que se hacían públicas por las votaciones que habían, que hubo, que se dieron por la ley de turismo, por el tratado comercial con China, donde el movimiento no votó de forma unificada. Es Algunos verdad. especulaban, se van a ir 10, se van a ir 20 correístas. Se fueron 4 al final. Y se fueron 4 por un, digamos, proceso, ¿no? A través de un proceso. Entonces, ahora escuchamos que 8 están a punto de irse. No lo sabemos y yo por ahora, digamos, lo pondría en duda. Lo pondría en duda. Hemos visto una salida, un independiente en Los Ríos que cita conflictos, aunque eso es lo típico porque lo hicieron un par de los que se fueron el año pasado y terminaron en ADN, pero que ella cita un conflicto con quien todo el mundo asume es Humberto Alvarado, con la dirigencia de Los Ríos, con la propia Luisa González, pero se declara leal y fiel todavía al líder histórico, Rafael Correa, ¿ya? Así es. Así que puede ser que más adelante veamos pérdidas, más pérdidas, más salidas de correístas, pero no es que yo vea el colapso inminente de la bancada. No si las cosas se mantienen iguales, haría falta algo más, ¿no? Por el lado del presidente Noboa y de su bancada, bueno, el presidente Noboa a lo mejor se siente inmune, ¿no? Ahorita está en un viaje en Europa un poco largo, a pesar de lo que pasó en Esmeraldas. ¿Y por qué? Porque también tuvimos un desastre hace poco, el derrame. El presidente
estaba de fiesta en Olón, claro, también tuvo una reunión de trabajo con empresarios, pero estuvo en medio de celebraciones y no pasó nada. En Esmeraldas prácticamente empató. Entonces, creo que vamos a ver en estos primeros meses un gobierno que se siente inmune. ¿Ya? Claro. Más allá de cualquier juicio de valor, hay que tomar eso como consideración de qué podemos esperar de las actitudes del gobierno y de sus tácticas, ¿no? Y creo que veremos un gobierno finalmente, para concluir estas ideas, que va a empezar a medir más y más de distintas formas las reacciones de ciertos segmentos de la población y de la opinión pública para definir su camino, ¿no? Si van a ir por la reforma parcial, si van a ir por la constituyente en la que insisten, qué maniobra van a intentar, que algunas ya adelantan desde sectores afines al gobierno, en la línea de lo que el presidente Noboa decía de su constituyente, de que si van por esa vía no va a ser la típica de tres votaciones y larguísima, y ya un poquito nos están demostrando desde sectores de nuevo cercanos al gobierno que están pensando en básicamente una junta de notables, ahorrarse la votación de asambleístas constituyentes y tratar de minimizar el tiempo que debería transcurrir en el proceso de redactar una nueva constitución y aprobarla. Claro, ahora se habla de eso, está en el debate y por supuesto que puede convocar una constituyente puede parecer quizás seductor en tiempos de crisis, ¿no? Pero también implican riesgos porque quien lo impulsa no necesariamente la controla, ya que cuando está pues el proceso, el poder se reparte entre los actores sociales y políticos. ¿Cómo ve usted, César, esta posibilidad? ¿Es lo que necesita el país? ¿Podría ser algo bueno? ¿Y cuál es su opinión al respecto? La pregunta que tenemos que hacernos entre varias, empecemos por esta, es ¿qué va a significar la constituyente para el gobierno y las relaciones entre el gobierno y el votante? ¿Ya? Porque algunos dicen, por ejemplo, el colega Pedro Donoso, que siempre lo sigo, y lo admiro bastante, él dice, a ver, es un presidente Noboa quien se ha dado cuenta que le va bien en la tarima, quizás mejor en la tarima que en Carondelet. Entonces, repetir las elecciones podría favorecerlo y mantener su imagen viva. Puede ser, contemplemos una posibilidad ahí. De ahí tenemos, por ejemplo, la idea de que también ha comentado él, ha comentado y lo hemos comentado bastante, es de la transición, el peligro de alargar la transición en el país. Se suponía que Moreno nos iba a sacar, para algunos, ¿no? Era importantísimo, nos iba a sacar del correísmo. Ah, bueno, Lazo va a sacarnos más bien del verdadero correísmo, porque fueron realmente los morenistas una extensión de ellos. Bueno, ya. Bueno, con Noboa ya trascendimos al mero anticorreísmo. Ahora vamos a la constituyente de Noboa a refundar el país. Es una larga transición para salirnos del país del 2017 o del 2008, como queramos verlo, ¿ya? Hay un peligro en eso, un desgaste, de que la gente se canse de ti como parte de un proceso que ya hoy es demasiado largo. Y además Pero, tenemos 3 veces a las urnas, ¿no? Si es que se ama esta convocatoria. correcto, y sumarías por lo menos un par de votaciones más porque no quieren hacer las tres, ¿ya? Y deberían hacerlas, pero ese es otro tema que ya quiero entrar. Am, y ahí hay quienes dicen, no, pero realmente puede ser positivo porque tú estás suspendiendo un poquito la desesperación de la gente. Es un juego de expectativas, yo siempre he dicho, ¿no? La gente te dice, bueno, ya te reelegiste, quiero ver resultados. A lo mejor así él puede decir, esperemos a que se promulgue la nueva constituyente para ver los resultados. Pero eso termina siendo patear la pelota y yo he advertido y advierto ahora, estarías pateando la pelota y le darías aún más razones a la gente para desesperarse. Bueno, te esperas hasta que esté la constituyente, pero ahora te voy a reclamar resultados con constituyente nueva en mano, ¿no? Y eso puede ser peligroso para el gobierno. Entonces, eso es lo que se debe preguntar al principio. De ahí, ¿qué más? Yo creo que hay que pensar en nuestra democracia. Hay que pensar en los poderes implícitos, no solamente en el texto de la nueva constitución o los cambios constitucionales, los poderes implícitos que le vamos a dar no a Noboa, sino al presidente de la República, porque después de Daniel Noboa vendrán otros. Quizá vendrán otros en las antípodas ideológicas de Noboa, Claro. otros que los que votaron por Noboa pues, odien, ¿ya? Entonces, ¿qué autoridad le estamos dando a esta gente si, por ejemplo, le permitimos a Daniel Noboa que reinterprete el artículo 444 y diga, como me permiten consultar en la primera elección el método para elegir, voy a designar más bien.
lo que por ejemplo sugiere Carlos de Tomás, ¿ah? Y crear una postura que no existía hasta que le es conveniente al presidente, como pasó con el tema de la vicepresidenta y el tema de la reelección y la licencia. Esas posturas aparecieron, fueron creadas como respetables, en su mayoría quizá había uno que otro que especulaba alrededor de ellas, pero se volvieron posturas fuertes porque era conveniente para el gobierno. ¿Ya? Entonces, y nos obligaron a muchos a decir, por supuesto, es que tenemos que ponerlas en el mismo nivel que lo que siempre se ha dicho sobre la reelección, pero am, yo creo que, y de hecho lo que muchos anticorreístas dijeron sobre la reelección en su momento, pero yo creo que es peligroso de nuevo, ¿no? Decir, ahora, ¿saben qué? Nuestro concepto de poder constituyente en el país va a cambiar. Y ahora ya no debe ser simplemente por elección popular, ya no son los votantes que elijan a sus representantes como pueblo soberano para que cambie de fondo el país. Ahora van a poder delegarlo desde la Asamblea y desde el Ejecutivo. Y no digo que eso no exista en otros países, pero para mí eso es alejarnos de la democracia, tenerle miedo al votante. Y eso a mí realmente no me emociona. Y de ahí en los cambios que se podrían generar a través de reformas constitucionales o una asamblea constituyente, también pensar, si vamos a empoderar mucho al presidente, porque no queremos que lo bloquee la asamblea, acordémonos cuando reclamábamos contra el hiperpresidencialismo de que abusaba Correa. Y pensemos quién en el futuro podría abusar de eso. Cosas así, digamos, deben ser puntos de conversación para el país. Y urgentemente, porque, como digo, están tanteando las aguas, pero ellos quieren ir a este proceso este mismo año. Así que no tenemos mucho tiempo tampoco para dejarle claro a los políticos dónde ponemos nosotros la línea. Bueno, realmente yo coincido con César, algo peligroso porque, como mencionaba antes, no necesariamente el hecho de que una fuerza política, en este caso el presidente que lidera la iniciativa, va a controlarla. Además, tomando en cuenta que ahora pues las cosas son muy distintas que cuando Rafael Correa hizo su constituyente casi a la medida, que le dio mayor poder presidencial. Ahora pues hay mucha polarización y eso podría resultar en algo que no quisiéramos los ecuatorianos, César. Así es, así es. Yo pienso igual, también insisto muchas veces en el tema de Consejo de Participación. Muy bien, lo queremos eliminar de una u otra forma, pero vamos a volver a las designaciones congresilles, ¿ya? Claro. Y digamos que a un iluminado se le ocurre decir entonces que nomás el presidente los nombre. Está bien, hagan lo que quieran, pero pregúntense desde la historia reciente del país y de nuevo de las posibilidades de futuros presidentes, ¿será eso un método conveniente? O sea, ¿van a ustedes diseñar 3, 4, 7 años, dependiendo de cómo lo quieran ver, de lo que le queda a Novoa? Bueno, de hecho, podrían ser más, podrían ser 8. De lo que le quedan a las autoridades de control que designen Novoa. Van a crear su época dorada, el país a su medida y quizá después de esos 20 años de infierno desde su punto de vista, con mucha facilidad y por 10.000 votitos de diferencia en una elección. Piensen bien en el poder que le están entregando no al presidente Daniel Noboa, sí, sino al presidente de la República del Ecuador, que por algún pequeño accidente lo podemos terminar haciendo otra vez jefe supremo a este hipotético presidente. Entonces, esa es la pregunta que nos debemos hacer y ahí también yo insto a la población y a los comentaristas y a los académicos a pensar no solamente en términos como nos encanta, parroquianos, ¿ya? La Constitución del 98 con pequeñas modificaciones. La Constitución del 2008 fue mala, hay que irnos por la vía contraria. Veamos los experimentos constitucionales que han fracasado y que han servido en otros países. Chile, Miremos por hacia ejemplo. las... Correcto, Chile como, digamos, experimento fracasado, pero también habla de Exacto. los textos que ya están. O sea, veamos hacia Chile mismo, hacia Argentina, hacia Colombia, hacia Brasil, hacia a Uruguay, hacia Costa Rica. Miremos hacia el resto de la región para comparar los proyectos que ellos tienen en sus realidades y ver qué podemos aprender de esos otros países, porque a mí me frustra que nos quedamos mucho en la constitución que nos gusta del pasado, la constitución que no nos gusta del pasado,
y ahí ubicados dentro del Ecuador y cualquier contacto con el exterior es mediado por esas constituciones viejas y esas discusiones limitadas que tenemos acá. O sea, yo por eso invito a el más derechista y el más izquierdista y el más progre y pachamamista y el más conservador y tradicionalista a traernos a la mesa ejemplos y conceptos presentes de otros países que nos puedan ayudar a diseñar un mejor proyecto constitucional acá, ¿no? A ampliar un poco nuestros horizontes. Bueno, importante hablar sobre esto que está sobre la mesa y bueno, el presidente Noboa no ha dado una hoja de ruta de los temas que quisiera cambiar, solo ha dicho que, bueno, no quiere estar con esta constitución que no ha funcionado y también ha mencionado de un rediseño institucional. Vamos a hablar hoy justamente con Esteban Torres a ver si es que nos da más luces de lo que se podría estar pensando para convocar una asamblea constituyente. Pero bueno. Mientras tanto, esto se queda en el análisis. Yo quiero agradecerle a César Febres Cordero, analista político, por acompañarnos y, bueno, entender un poco más la situación política de nuestro país y lo que nos esperaría en estos 4 años. Gracias, César. ¿Algún mensaje final para nuestros amigos oyentes? Pero nuevamente agradeciendo la cordial invitación, feliz de estar con ustedes y de nuevo, ¿no? Invitar a la población, a la ciudadanía, a los conciudadanos, ¿no? A pensar en que estamos todavía en un proceso democrático donde es necesario que la gente participe. No debe quedarse nuestra responsabilidad en rayar una papeleta y meterla en una urna, sobre todo un año en que nos hablan de una asamblea constituyente. Importante ese mensaje. Gracias, César, nuevamente por acompañarnos. Hasta luego.